Una fuerza de 90 newtons se aplica a la varilla de control AB, como se indica en la figura. Si la longitud de la varilla son 225 milímetros, determine A. El momento de la fuerza respecto de B, descomponiendo las fuerzas en sus componentes rectangulares a lo largo de AB y en una dirección perpendicular de AB. ¿Ya? Y la otra pregunta dice el momento de la fuerza respecto de B, descomponiendo la fuerza en sus componentes horizontal y vertical. Y entonces lo primero que tengo que recordar es que momento lo habíamos definido como fuerza cruz desplazamiento, ¿cierto? Ambos vectores. Y que además en algún momento hablamos de el ida en unidades. Y entonces el momento puede ser calculado en unidades de newton por metro o kilonewton por metro, pero nunca newton por milímetro ni kilonewton por milímetro. Por lo tanto, estos milímetros que están aquí los voy a tener que convertir a metro, ¿ya? Entonces la distancia, que es el largo de la varilla, van a ser 225 milímetros y lo voy a llevar a metro. Entonces voy a recordar que un metro son 1000 milímetros. Y eso me debiese dar 0,225 metros. Correcto. ¿Ya? Y eso entonces es lo primero que voy a tener como referencia. Luego, fíjense entonces que el problema me dice que tengo que descomponer prácticamente rotando mi eje coordenado, ¿ya? Y eso implica entonces que el eje coordenado lo voy a instaurar de esta manera. Voy a dejar aquí una componente y voy a dejar así otra componente. Supongamos que este es el eje Y y este vendría siendo el eje X, ¿ya? Y entonces lo que me dice es que voy a tener que descomponer esa fuerza considerando la rotación del eje. Para poder descomponer esa fuerza voy a necesitar este ángulo que está ahí, ¿ya? Para calcular ese ángulo, entonces, yo voy a tener que nuevamente, la estrategia usada en clase es formar siempre un triángulo rectángulo. Vamos a formar un triángulo rectángulo ahí. Recuerden que ahí se formarían los 90 grados. Y si en que entonces este ángulo de acá vale 65, significa que el de arriba vale 25 para poder completar los 90. Y entonces este ángulo que está acá, todo completo tendría que sumar 90. Por lo tanto, este ángulo de aquí valdría 40 grados, porque esos son 25 más 25, 50, más 40, 90. ¿Ya? Y entonces fíjense que voy a descomponer esa fuerza de 90 considerando ese ángulo de 40. Si descompongo entonces ese ángulo, recuerden que la estrategia es siempre formar un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que esta es la fuerza y entonces este vendría siendo mi varilla y aquí voy a cerrar, ¿ya? Entonces me va a quedar aquí una fuerza en X y hacia acá una fuerza en Y, ¿ya? Entonces, la fuerza en X va a valer 90 newton y voy a estar al frente del ángulo de 40. Entonces va a ser 90 newton por seno de 40, ¿ya? Perdón, este sería el eje Y, me equivoqué. Este sería el eje Y según como lo definí arriba y este sería fx, ¿ya? Entonces fx va a ser 90 por coseno de 40 grados, porque ahora estaría adyacente al ángulo. Y FI va a ser 90 por seno de 40 grados, ¿ya? Como está definido de esta forma, entonces, y tengo el desplazamiento de la varilla, recuerden que la fuerza que produce momento es la que está perpendicular con la varilla. Fx no produciría momento porque estaría en la misma dirección que la varilla. Y según la fórmula que anotamos la clase pasada, que fue fuerza por desplazamiento y por el seno del ángulo que forman, si ese ángulo vale cero, que sería este caso porque el desplazamiento iría en el mismo sentido que la fuerza, el momento también se hace cero porque el seno de cero es cero, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, la única fuerza que va a generar momento va a ser la fuerza en el eje Y. Me va a quedar entonces que el momento en B va a ser igual a 90 por seno de 40, ¿cierto? 90 newton por seno de 40, y por el desplazamiento, que entonces sería el largo de la varilla, que corresponde al 0,225 metros. ¿En qué sentido? Fíjense entonces que la fuerza está acá y el desplazamiento estaría en este mismo eje. Entonces me va a quedar fuerza cruz desplazamiento y voy a ir entonces en sentido horario y eso es negativo. Entonces el momento en el punto B me da menos 13,6
0,16 newton por metro. Esa es una forma de calcularlo, ¿ya? Esto viene siendo como la pregunta A, ¿ya? Pero hay otra manera, ¿ya? Ahora, aquí hubiese sido lo mismo, exactamente lo mismo, sin que yo hubiese calculado el momento por fórmula, ¿ya? Y recuerden entonces que no lo pide así en la pregunta A, pero el momento como lo definimos nosotros, que fue fuerza por desplazamiento y por el seno del ángulo que forman, hubiese sido solamente cosa de reemplazar datos. La fuerza vale 90 newton por el desplazamiento que serían los 0,225 metros y por el seno del ángulo que forman que son los mismos 40. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo que está anotado arriba, pero arriba se los plantearon de una manera diferente, como si fuera descomposición em, de fuerzas rotando el eje coordenado, ¿ya? Y eso también iría en sentido negativo porque me quedaría nuevamente en sentido horario y me da exactamente el mismo resultado que lo de arriba, ¿ya? Vamos a plantear entonces la pregunta B. La pregunta B dice entonces que calculemos nuevamente el momento respecto a B, pero que ahora descompongamos la fuerza, ¿no?, de 90 en sus ejes rectangulares. Y eso quiere decir ahora entonces que van a considerar que el eje está de esta forma. Entonces ahora va a ser XY, ¿ya? Entonces si se fijan, si yo descompongo la fuerza X, em, perdón, la fuerza de 90 en una componente X y Y, ¿ya? Voy a tener el siguiente dibujo, miren. Ahora el triángulo lo voy a tener que cerrar, esta es la fuerza de 90 newton, lo voy a tener que cerrar así, con la horizontal, y aquí estaría el ángulo de 90. Entonces me va a quedar una fuerza acá y una fuerza hacia abajo. Este vendría siendo FI y este vendría siendo FX. Y el ángulo que voy a considerar son los 25 que da el problema, ¿ya? Entonces me va a quedar que FX va a ser igual a 90 newton por el coseno de 25 y FI va a ser 90 newton pero por el seno de 25 grados, porque estaría al frente, ¿ya? Para poder determinar este momento, además de tener la descomposición de fuerzas, voy a tener que descomponer el desplazamiento, porque el problema solamente me indica el largo de la hipotenusa en el fondo, que es la barra, ¿ya? Y entonces voy a tener que descomponer ese desplazamiento también en dos coordenadas. Recordemos que el desplazamiento, igual que la fuerza, también es un vector, ¿ya? Entonces, el desplazamiento sería algo así. Estos son el punto A y este sería el punto B. Y por tanto, si yo lo descompongo, voy a tener que utilizar entonces este ángulo que me dan acá, que es 65, y aquí estaría el ángulo de 90. Entonces me va a quedar un desplazamiento en X, que va a ser entonces 0,225 metros, por el coseno, porque estaría adyacente al ángulo de 65, y el desplazamiento en Y sería los mismos 0,225 metros, pero ahora estaría al frente del ángulo de 65, entonces va a ser seno de 65. Con eso entonces voy a calcular el momento. El momento entonces en el punto B, ¿ya? Va a ser igual. Y ahora voy a tener que, recuerden, hacerlo cruzado, porque la fuerza que genera momento tienen que formar ángulos de 90 grados. Entonces me va a quedar fuerza en X cruz desplazamiento en Y más fuerza en Y cruz desplazamiento en X. Entonces, el momento en el punto B va a ser igual y la fuerza en X son 90 newton por coseno de 25 y el desplazamiento en Y son 0,225 metros por el coseno de 65. Y ahí tengo entonces mi primer paréntesis. La fuerza en X me queda de esta forma y el desplazamiento en Y me queda hacia abajo. Entonces me va a quedar fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido horario, por lo tanto es negativo, ¿ya? Vamos a escribir la siguiente fuerza. Ahora la fuerza en Y. Entonces me va a quedar 90 newton por seno de 25, pero ahora lo voy a multiplicar por el desplazamiento en X. Ah, perdón, me equivoqué aquí. Anoté el desplazamiento en X. Este sería el desplazamiento en Y. Eso es
seno de 65. Ya, ahí sí. 90 newton por seno de 25, entonces fuerza en I y el desplazamiento en X son 0,225 metros. Ahora sí por coseno de 65. Y ahora digo entonces, fuerza en I me quedó un vector hacia abajo y el desplazamiento en X de aquí me quedó entonces un vector hacia acá, que sería el desplazamiento en X. Por lo tanto, ahora voy a decir entonces fuerza cruz desplazamiento y voy a ir en sentido antihorario positivo. Entonces aquí le pongo un símbolo positivo. ¿Ya? Si yo meto todo esto a la calculadora, me va a dar entonces que el momento va a ser igual a menos 13,016 newton por metro. Y me dio exactamente el mismo resultado que es la pregunta en el ítem A, ¿ya? Y me dio exactamente el mismo resultado que haberlo hecho por fórmula. Lo más recomendable, si se fijan, a pesar de que no es lo que pide el problema, porque el problema les pide por diferentes opciones poder calcular el momento, pero la mejor opción era lejos esta que les puse acá, que es la aplicar fórmula. Entonces mi recomendación siempre es que cada vez que la barra y la fuerza estén inclinadas, tal cual como está en este caso, que el desplazamiento está inclinado y la fuerza también, utilicen entonces siempre en ese caso utilicen fórmula, porque lejos es lo más fácil de resolver. Solamente necesitaban calcular un ángulo y ya, y con eso tenían el problema solucionado.